Amigas y amigos, hay distintas maneras de asumir el diálogo. Unos lo hacen responsablemente, otros simplemente concurren a él para maniobrar y en el fondo para sabotearlo. Durante mucho tiempo, en la Venezuela polarizada, el llamado a dialogar ha sido una constante por parte del chavismo y de sus gobiernos. De esto no cabe la menor duda. Llamados al diálogo hizo sistemáticamente Hugo Chávez, desde la calle y desde Miraflores. Chávez fue un dirigente político con firmes convicciones y recio en la batalla, pero que siempre consideró que dialogar con los adversarios es la clave de la democracia. Por eso lo planteó en las condiciones más difíciles. Aun cuando la respuesta fue la arrogancia, perseveró en el llamado a entenderse y a darle respuesta civilizada a la violencia. Con Nicolás Maduro ocurre lo mismo. En medio de la tormenta, de ataques despreciables, de agravios personales, de conspiración, es reiterada y descarada por parte de los dirigentes de la oposición. En vez de reaccionar al estilo de Rómulo Betancourt, por ejemplo, lo hizo como un mandatario respetuoso de la Constitución e invocando siempre el diálogo. Pero como para dialogar se necesitan interlocutores, el chavismo y sus gobiernos no lo han tenido. Los interlocutores del lado de la oposición lo manipulan, se sirven de él para engañar al país. Es su concepción una simple máscara, una manera de ocultar sus gravísimos ataques al régimen constitucional y a la colectividad, víctima de sus agresiones cruentas y de su sostenida política desestabilizadora. En tales condiciones, como se llegó al momento de plasmar el diálogo en un escenario como el de la República Dominicana, en este escenario se dio la participación de buena fe del presidente de esa nación y de su canciller, así como la del expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero. La presencia de la delegación del gobierno venezolano, presidida por Jorge Rodríguez, creyente a fondo en las bondades del diálogo y dirigente político con sentido ético de su misión, eso por una parte, y por la otra la oposición dividida, insegura, actuando con el miedo a flor de piel, cuestionamiento de los radicales golpistas y por un factor ausente que se impuso a lo largo de las conversaciones, que tenía como objetivo impedir a todo trance la suscripción de un acuerdo. Fue patético, por ejemplo, como una llamada desde Bogotá del presidente Juan Manuel Santos al jefe de la delegación opositora, Julio Borges, impidió que el sector firmara el documento que estaba listo y contaba con el visto bueno de los restantes miembros de la delegación de la MUD. En fin, una vez más queda demostrado que la oposición no quiere diálogo, que factores fuera del país le imponen una línea que tiene como meta mantener a Venezuela en el marco de la violencia y perseverar hasta derrocar al gobierno constitucional y democrático de Nicolás Maduro. No importa el costo de esta temeridad, urdida y aplicada desde el exterior. Pausa y al regresar converso con Oscar Chemel, analista político y económico. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Oscar Chemel, constituyente, analista político económico y hombre que maneja muy bien el tema de las encuestas. Tema importante en este momento cuando prácticamente se inicia la campaña electoral. Bienvenido, Oscar. Gracias, José Vicente. Muchas gracias. Mira, ¿qué pasa con el diálogo? Porque el diálogo es una aspiración del país, ¿no? Pero es quizá
la idea política más bombardeada, más atacada por un sector. Sí. Y también en el exterior, ¿no? Más del 80% de los venezolanos está de acuerdo con que exista un diálogo entre el gobierno y la oposición. Sobre todo la gente piensa que la conciliación de ambos bandos puede contribuir a resolver los problemas económicos, que es la principal preocupación de 8 de cada 10 venezolanos. Entonces el diálogo es una aspiración importante para los venezolanos. De hecho, la palabra conciliación es la nueva palabra que aparece en los repertorios lingüísticos, gramaticales de la población, según nuestros estudios cualitativos. Conciliación, unidad, unión, reconciliación, trabajar juntos. Y eso coincide en buena parte con el eslogan electoral del presidente Maduro. Entonces, el diálogo es una gran aspiración, es una gran apuesta de los venezolanos. Ahora, Sin embargo, ¿qué pasa? Que no se concreta esa idea, no se materializa, es pateada prácticamente por un sector del país. Sí, yo creo que es porque por debilidad, existe la decisión. Por fragilidad, o porque hay un dictado desde fuera que ordena irrumpir contra el diálogo. Yo creo que la decisión está tomada. Yo creo que los factores externos han decidido salir de Maduro por las malas. Desde el 2002 han intentado salir del chavismo por las malas, ¿no? Las estrategias en las que más han insistido es en las estrategias insurreccionales, a través de la caotización, las protestas, la tentativa de explosión social, la búsqueda de una ruptura institucional, de una división dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, la decisión, tanto ahora como antes, está tomada. Salir de Maduro o de Chávez en aquel momento por las malas. ¿Eso obviamente, qué significa? Sí. Obviamente, si no hay diálogo, hay golpe. Si no hay diálogo, si se cierra la puerta del diálogo, se abre la ventana de la confrontación y el derrocamiento o la tentativa insurreccional. Y si hay diálogo, se conjura esa oportunidad. ¿Qué significa en el fondo eso? Que los factores externos, los factores dominantes, están apostando a la aniquilación, a la amputación, a la salida de raíz del chavismo. En su estrategia no se están planteando la cohabitación, la convivencia, la conciliación, ni la alternancia. Están apostando por un derrocamiento, definitivamente. Y bueno, y en este momento la estrategia está concentrada en el cerco económico, en la asfixia financiera, en la caotización del país, en la posibilidad de una explosión social derivada de la aguda crisis social ocasionada por la inflación, el desabastecimiento, o por una ruptura institucional muy asociada a las Fuerzas Armadas. Es decir, que haya, de hecho, el secretario de Estado norteamericano recientemente, en su reciente gira por América Latina, apostó por una salida militar, por un golpe militar, por una insurgencia militar. Entonces, cuando voceros de la oposición muy destacados se oponen al diálogo, y uno de ellos, por cierto, frustró la posibilidad de suscribir un acuerdo en República Dominicana, es porque están atendiendo un mensaje del norte, de los Estados Unidos. Sí, yo creo un que dictado. El conflicto venezolano ya se internacionalizó. Bueno, siempre ha tenido un componente o ha estado ubicado en el tablero internacional. Yo creo que ahora es mucho más visible, mucho más claro que la confrontación no es contra factores de oposición interno, que la confrontación finalmente es contra los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué predices tú? Posiblemente todavía hay tiempo para un nuevo intento de diálogo. Sí, ¿no? Siempre hay que dejar esa puerta abierta. Pero al cerrarse esa puerta, ¿qué va a hacer la oposición? Sí. Porque si no hay diálogo, ¿qué hay? Violencia. Sí. La decisión definitiva de tomar la vía insurreccional, el atajo,
yo creo que viene dada también por las profundas debilidades de la oposición venezolana, que nunca terminó de convertirse en una alternativa, en disputarle al chavismo el respaldo de las mayorías, en cambiar la correlación de fuerza, no solamente electoral, sino la correlación de fuerza más importante, que es la correlación de fuerza social, política, cultural y simbólica. Entonces tienes un actor local que no está a la altura de las circunstancias, que no tiene competencias, capacidades, comprensión acerca de lo que hay que hacer para disputarle el poder al chavismo. Entonces, esa debilidad ha obligado a los factores externos a decidirse por la vía insurreccional, pero creo que esa estrategia subestima algunos factores de orden político, cultural, subjetivo. La disputa en Venezuela es una disputa política, ideológica. Después del fracaso del neoliberalismo, la ideologización de la política, que antes era una especie de espectacularización de la política, la ideologización de la política se hizo muy visible y muy profunda en Venezuela. En Venezuela hay un debate ideológico. No solamente es un debate acerca de la gestión del presidente, es un debate también acerca de una visión de país, de una concepción de la sociedad. Eso favorece al presidente. De una valoración de las fuerzas populares. Eso favorece al presidente. Eso favorece al chavismo, porque más allá de la gestión hay elementos ideológicos, factores ideológicos que son decisivos. Además, el chavismo ha sido siempre muy acertado en sus estrategias de desempeño social y en sus estrategias de desempeño comunicacional. La lucha política es una lucha simbólica. La oposición permanentemente, insistentemente ha despreciado el rol que tienen los relatos, los mensajes, las gramáticas, los símbolos, las propuestas. Y por eso es muy débil. Se beneficia y ha salido exitoso en algunas oportunidades por las debilidades del oficialismo, por el desempeño económico, sobre todo el desacertado desempeño económico del oficialismo. Pero la oposición nunca ha terminado, nunca, de convertirse en una alternativa que convoque, entusiasme, movilice a amplias mayorías del país. Estamos prácticamente, Oscar, en un tiempo electoral o preelectoral, con un contenido muy interesante, porque aparte de lo que tú señalas desde el punto de vista político e ideológico, está pendiendo el factor económico, sí. Es decir, la situación económica del país. Como ya se está hablando abiertamente de las elecciones, ¿qué crees tú? ¿Qué influencia puede tener esa situación económica sobre el sufragio, sobre el voto de la gente, sobre el resultado electoral? Sí. De hecho, la estrategia insurreccional está concentrada en una primera etapa en la caotización económica, en la acentuación del malestar social, ocasionado por la inflación, el desabastecimiento y las deficiencias en algunos servicios públicos. Esta caotización del país o acentuación de los problemas busca una explosión social, busca la acentuación del descontento, y del malestar y de la protesta. ¿Es posible? Pueden ocurrir focos de protesta importantes. Además, en muchas ocasiones ha habido agentes paramilitares infiltrados que han iniciado las protestas y han creado una sensación de protesta generalizada, cuando en realidad son focos. Pero de todas maneras hay que estar atentos a estas protestas, sobre todo por su origen. Hay descontento, José Vicente, hay descontento, indudablemente. Pues te repito. 3 de cada 4 venezolanos. ¿Cuál puede ser la incidencia sobre la campaña y sobre el resultado electoral? Hay descontento. 3 de cada 4 venezolanos piensan que el país va por mal camino. Sin embargo, la valoración positiva de la gestión del presidente Chávez en este momento es del 41%. Es decir, 41% de los venezolanos valora de manera positiva, muy bueno y regular a bueno la gestión del presidente Maduro. ¿A qué se debe? Y esa es una de las fortalezas que me preguntabas. A que finalmente
el presidente Maduro construyó una épica, es un héroe. Construyó una épica que se basa en las victorias que ha obtenido frente a las amenazas de sus contendores. Ha construido una épica alrededor de su gesta, que tiene que ver con la convocatoria de una constituyente, la futura redacción de una carta magna y las victorias y el desempeño social. Entonces tenemos constituyente, constitución, plan de la patria y gestión social. Unas victorias que son propias, así sean simbólicas, unas victorias que le son propias. Ya no son las victorias de Hugo Chávez, del comandante Chávez, que hoy, si te fijas, no está ausente de la comunicación, pero juega otro papel, otro rol. Hoy el protagonismo de la campaña electoral y de la política oficial está concentrada en la imagen y en la figura de Nicolás Maduro. Además, la gestión social, que la gente entiende que son insuficientes para resolver los problemas. Cuando hablo de desempeño social, lo asocio a las misiones, a los bonos, que están muy bien segmentados entre los sectores más vulnerables, entre los sectores que más necesitan del apoyo del Estado, es decir, mujeres embarazadas, jefas de hogar, jóvenes sin empleo, discapacitados, pensionados. Entonces, el desempeño social del gobierno bolivariano se ha concentrado en los sectores más vulnerables que valoran la protección. Valoran la protección, que es un término o una cualidad asociada al liderazgo del presidente Maduro. Que la derecha la subestima. Que la derecha la subestima. ¿Qué está buscando la gente en tiempos difíciles? Alguien que lo proteja, un padre, en este caso el Estado, sí. Es un padre. Por sí solos no pueden enfrentar la crisis, necesitan la ayuda del Estado. Una ayuda. Reconocen que no es la solución, pero valoran. Correcto. Y con eso el gobierno tiene reciprocidad. ¿Qué sucede en el fondo? Entonces que allí está la relación entre voto y crisis económica. No es una relación clientelar, te digo, es también una relación ideológica, una relación simbólica, cultural, es una identificación de clase, es una comunidad emocional y es una valoración positiva del desempeño social, de estas medidas de orden social. ¿Son insuficientes? Claro que son insuficientes, pero son una ayuda y la gente lo valora. Pero asociada a la protección, asociada a la valoración positiva de ese desempeño, también hay fe. Ya no es solamente esperanza, es fe, porque la esperanza está asociada a la espera. Espero que lo hagas bien, espero que la cosa mejore. No, la gente está buscando soluciones, certeza, y comienza a haber fe. Fe en que sí se van a dar las cosas, fe en que Maduro, no se den. Aunque no se den, pero es fe en que Maduro puede resolver las cosas. Hoy 55% de los venezolanos prefiere que Maduro resuelva antes que venga un gobierno de oposición. 2 de cada 3 venezolanos no confía en que la oposición en el poder pueda resolver los problemas económicos del país. Y 41% de los venezolanos valora positivamente la gestión del presidente Maduro. Parece inexplicable para muchos sectores, para muchos intérpretes de la realidad social, que en medio de un contexto tan difícil desde el punto de vista económico y social, el presidente tenga niveles de aprobación tan altos, muy por encima de la que tienen la mayoría de los presidentes de América Latina. Entonces, de los que piden su renuncia. En este momento hay presidentes como el del vecino país que tiene 12% de aprobación. Bachelet de Chile sale con 14, 16% de aprobación. Macri ha caído. El mismo Trump en Estados Unidos ha visto caer su popularidad o su valoración de gestión por en menos del 40%. Vamos a hacer una pausa, Oscar. Y entramos de lleno al cuadro electoral, la perspectiva, y hasta qué punto esa situación que tú señalas puede cambiar en este lapso de 2 meses. Vamos a una pausa. Excelente. Gracias.
Estás viendo José Vicente Hoy. Oscar, estamos sin duda con base en el análisis que tú haces y que otros también hacen, ¿no? Ante un fenómeno, una fuerte crisis económica que afecta, entre comillas, a la población. Sí. Aun cuando es cierto que la afecta, ahí tenemos que hablar entonces de lo que tú señalas, ¿no? Hay un mecanismo ¿Cómo? de compensación, Exacto. ayudas, dice la gente. Y de revertir sobre la oposición la responsabilidad también de la crisis, que en eso la propaganda del gobierno ha sido muy hábil. Ha sido muy acertada la comunicación Entonces, oficial. ¿cómo podemos profundizar en el análisis de este fenómeno? Sí. Yo insisto en los factores subjetivos, más allá de la gestión, que genera rechazo, crítica por todos los sectores, incluso el chavismo. También, además de la crítica a la gestión, también hay componentes ideológicos, emocionales, culturales, clasistas, que contribuyen, que explican por qué el presidente Maduro tiene altos niveles de respaldo, valoración positiva de gestión y popularidad a pesar de la crisis. En pocos países, por no decir en ningún país, una crisis económica derrumba gobiernos, debilita gobiernos y finalmente sale. En el caso de Nicolás Maduro, hoy es el primer favorito, o el favorito para ser reelecto como presidente de la República. Fíjate lo que dice, fíjate cómo se explica este fenómeno. La gente dice, estoy hablando de los resultados de los estudios cualitativos, y te digo que, modestia aparte, Interlace ha hecho un esfuerzo desde hace 15 años en profundizar este proceso político y la nueva cultura política emergente. Nadie en este país sabe tanto de mayoría ni de chavismo como Interlace. Pues ha sido un tema al que le hemos dedicado mucho tiempo e inversiones importantes. ¿Qué dice la gente? Queremos lo mismo que los opositores: bienestar, prosperidad, orden, eficiencia, conciliación, desarrollo, pero no de la misma manera. Yo quiero lo mismo, pero con los míos, que son los que se identifican conmigo, porque hay una relación de clase, una identificación de clase. Nicolás Maduro es visto más cercano que otro contendor, que otro dirigente de la oposición, que es visto como lejano, diferente e incluso como una amenaza al modelo de inclusión y a la posibilidad de que yo pueda seguir progresando, o a la sobrevivencia, al protagonismo que ha alcanzado en los últimos tiempos, ¿no? Entonces la gente dice, queremos lo mismo pero no de la misma manera. Queremos soluciones económicas pero dentro del modelo de inclusión. Y hay temor de que la oposición pueda cancelar los programas sociales. Además, la gente percibe que el presidente Maduro conoce los problemas, habla de los problemas, comenta los problemas, enfrenta los problemas. En el campo de la oposición no hay relato, no hay discurso, no hay vocería que hable de los problemas de los pobres. Su discurso está concentrado en los temas como libertad, división de poderes, libertad, democracia, que son consignas y propuestas de la gente que está bien económicamente y se puede ocupar de esos temas. Aquí la mayoría de los venezolanos está preocupados es por los problemas económicos. En este contexto aparece la fe, ya no tanto la esperanza, la fe. Primero, la necesidad de protección, y Nicolás es el protector. La necesidad de reivindicación, de reconocimiento, pero también la fe en que las cosas pueden mejorar, en que el presidente Nicolás Maduro puede mejorar su gestión. Y está ocurriendo un fenómeno interesante, que la gente está exculpando al presidente Maduro y señalando a su equipo como responsable, como más responsables de la crisis. Eso es un fenómeno también interesante y tiene que ver con la vitalidad que ha adquirido la figura de Nicolás Maduro en los últimos meses.
Señalando como responsable a la oposición. A la oposición y al equipo de gobierno. Equipo. Sí, que ocurría también durante los años de gobierno del comandante Chávez. Eso también le otorga una vitalidad importante. Entonces tienes un discurso en Nicolás Maduro coherente que reconoce los problemas, reconoce a los sectores populares, se coloca como protector y alimenta la fe en que juntos podemos más, en que juntos podemos resolver. Por eso hoy 55% de los venezolanos preferiría que Maduro resolviera antes que viniera un gobierno de oposición y 41% valora positivamente la gestión del presidente Maduro. ¿De dónde surge todo esto? De nuestros estudios cualitativos, cuantitativos. Nosotros sí hacemos encuestas nacionales, con muestras nacionales, verdaderamente nacionales. Nosotros hacemos encuestas hasta en Socopó, no solamente en las principales ciudades. Nuestras metodologías son metodologías del siglo XXI. Nuestros cuestionarios nos permiten, además de los estudios cualitativos, nos permiten recoger la verdadera subjetividad, profundidad que hay en el comportamiento político venezolano. Prácticamente 2 meses de las elecciones del 22 de abril. ¿Cuál es para ti la situación de la oposición? Sí, la oposición no tiene trofeos que mostrar, no tiene logros que mostrar. Es decir, carece de las cualidades mínimas para construir una épica o construir un héroe. ¿Tú no crees que el apoyo externo le da mucha fuerza? No, más bien los factores externos han asumido la conducción de la política en el caso venezolano. ¿Y eso es bueno para la oposición o malo? Es terrible, terrible. La oposición queda desplazada un poco en las tareas de dirección, conducción, definición de estrategia, ejecución. Es un actor decorativo, sin ninguna incidencia sobre la política nacional. Habíamos hablado al principio de que definitivamente, ya visiblemente, claramente, el conflicto venezolano se internacionaliza y el verdadero contendor del chavismo ya no es la oposición local, es el gobierno de los Estados Unidos y su decisión de acabar con el chavismo en Venezuela. Entonces, en esta campaña electoral encuentra a la oposición sin herramientas. Una oposición que tiene años llamando a convocar elecciones ya no tiene un candidato, no tiene ni siquiera un líder, no tiene una campaña, no tiene un mensaje, no tiene una propuesta, no tiene ni siquiera un símbolo electoral, no tiene un color, no tiene una identidad propia, no comprende lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el país desde el punto de vista cultural, político, subjetivo, simbólico, emocional. El más importante líder de la oposición o la más importante opción electoral de la oposición que recogen las encuestas y que nosotros venimos identificando desde hace por lo menos 4 o 5 años y hay evidencia de que hemos evaluado este proceso, incluso identificado a este líder emergente o esta opción emergente en la persona de un famoso empresario venezolano, que es una especie de creación idealizada, irreal, con base en las expectativas de inversión, producción, resolución del problema del desabastecimiento. ¿Te refieres a Lorenzo Mendoza? Me refiero a Lorenzo Mendoza, que hoy aparece como una de las opciones más importantes en el campo de la oposición, pero que aún no se confronta con la realidad. Me recuerda mucho el fenómeno de Irene Sáez, que también fue una creación idealizada, muy bien publicitada, y que en el momento que comenzó la campaña electoral, es decir, cuando confrontó con la realidad como candidato, como líder político, como lideresa política, se derrumbó. Es posible que la figura de Lorenzo Mendoza se convierta en una especie de Irene Sáez, porque hasta este momento es una creación idealizada a partir de que algunos discursos de este importante empresario venezolano coincide con las nuevas expectativas de inversión, producción
orden, eficiencia, gestión. Pero que los estudios, los estudios cualitativos de Interlace, señalan que la gente percibe que su más importante debilidad es la falta de experiencia política. ¿Qué está buscando la gente en definitiva, en conclusión? Un gerente, pero político, que sepa de política. Y eso te habla de la profunda madurez social, política, ideológica que ha alcanzado el pueblo venezolano. Ahora, que no se puede desestimar. La situación en el chavismo, electoralmente hablando. Sí, el chavismo hoy es favorito para repetir en las elecciones presidenciales. Es decir, el presidente Maduro hoy tiene 37%. Al inicio de esta precampaña tiene 37% de intención de voto. Cuando le preguntamos a la gente a quién elegiría como presidente si en sus manos estuviese la decisión, sin lista, sin nombres, ¿cuál es el que tiene en la mente? Y Nicolás Maduro, el presidente Maduro, aparece con 37%. El segundo contendor aparece con 19%. Y hay otro, Henry Falcón, con 10-11%. El chavismo muy acertadamente ha concentrado su comunicación y su gestión en los sectores más vulnerables, en la base de la pirámide, en los sectores populares, para construir mayorías, así sean mayorías electorales relativas. Pero necesita entender, en mi opinión, necesita entender que es necesario ir más allá de los sectores sociales más vulnerables. Hay que ir a la búsqueda del voto de las clases medias populares, de los sectores menos vulnerables, porque basan su prosperidad en el desempeño personal. Estoy hablando de buena parte de los sectores populares que tienen otras expectativas y otras aspiraciones. Tiene que ir a la búsqueda de las clases medias profesionales. Tiene que construir una clase empresarial, una fuerza de emprendedores que ayude, que contribuya definitivamente a resolver los problemas económicos, a retomar la senda del crecimiento, así como tiene una fuerza laboral. Exacto. Esa es parte de la hegemonía. La hegemonía no es imponer una concepción del mundo, una política, una visión. La hegemonía tiene que ver con construir consensos, alianzas de clase. En el caso particular del chavismo y del gobierno bolivariano, tiene que construir alianzas con el capital nacional y transnacional. Tiene que construir alianzas con los sectores productivos, con los sectores profesionales. Y para eso necesita un relato, un discurso con el que esos sectores se sientan identificados. Que no sean sectores útiles electoralmente, sino que participen también o se sientan partícipes de esa concepción del mundo, de esa visión de la sociedad que debe plantear el chavismo. El chavismo necesita recuperar espacio. Los ha ido recuperando en los chavistas moderados, en los nini prochavistas. Ha ido recuperando y por eso el crecimiento que ha tenido el presidente recientemente. Resultará estabilizada la democracia venezolana con motivo de las elecciones del 22 de abril. La democracia venezolana es una democracia vigorosa, participativa. La gente más que nunca está involucrada en la agenda pública. Ya no son actores que se les convida cada 5 años en la Cuarta República, o son actores protagónicos que participan, opinan, ideológicamente muy solventes, con ingredientes ideológicos propios, que se reconoce como clase social, con una identidad de clase y con una visión de país y de sociedad, ¿no? Los componentes ideológicos que se subestiman están muy presentes en la cultura política venezolana y sobre todo en los sectores populares. Yo creo que la democracia en cada contienda electoral se fortalece, a pesar de un contexto de amenazas, acechanzas, dificultades. En este momento, 69% de los venezolanos está de acuerdo con la convocatoria a elecciones presidenciales adelantadas. Y en este momento, 66% afirma su decisión de votar definitivamente. Posiblemente crezca la abstención, si no hay contendores vigorosos, que yo creo que habrá. Habrá dirigentes de oposición que aceptarán el reto y tienen posibilidades. El problema es hacerlo bien.
hacerlo mejor que el otro, comprender a la estrategia del contendor, comprender el mercado electoral. Ahí está la gran oportunidad. Tampoco es fácil llegar a Miraflores, ¿no? Hay que hacerlo bien, hay que tener herramientas, no te va a caer del cielo. No hay que ser tan flojo para no hacer un pequeño esfuerzo para comprender la realidad y diseñar una estrategia exitosa, que la pueda haber. Entonces la democracia se fortalece. Los pesimistas, muy asediada, pero está allí. Los pesimistas dicen que no habrá elecciones, que habrá golpe militar o que habrá intervención norteamericana. Yo tengo certeza en que la situación puede volverse más difícil, la situación económica. El cerco financiero, la asfixia económica, el bloqueo, las sanciones, la campaña de descrédito internacional seguramente va a afectar. Pero además de eso, hay otros componentes que pesan mucho en el comportamiento político y electoral del venezolano, de lo que hemos venido hablando en la mañana de hoy. Ahí está la gran oportunidad del gobierno bolivariano. Hay que abrirse al mundo, hay que abrirse a otros sectores, consolidar una fuerza mayoritaria que pueda confrontar, una fuerza mayoritaria patriótica que defienda la soberanía, como ocurre en los focus group. En los focus group hay un rechazo a la intervención y hay una decisión de confrontar la intervención. Y la manera como la gente resume esta vocación independiente y soberana es: hay que proteger la patria, que ha sido una prédica desde hace 20 años del gobierno bolivariano. O sea, quien desconozca las nuevas realidades, no solamente las nuevas realidades materiales, que es la que se está afincando esta campaña, esta estrategia de desestabilización social, económica, esta estrategia insurreccional que desconoce los factores subjetivos, culturales, puede tener problemas, puede equivocarse, puede ser derrotada. Yo creo que ahí el chavismo ha hecho un esfuerzo enorme por fortalecer estos componentes ideológicos, subjetivos, culturales, que son tan importantes hoy en el siglo XXI en la lucha política. La democracia. Definitivamente eres optimista. Siempre soy optimista. Vienen dificultades. Eso va a retar un mejor desempeño del gobierno. El gobierno tiene una agenda de medidas económicas pendientes que tienen que ver con el régimen cambiario, con la política monetaria, con la política productiva, con la incorporación de los sectores productivos. Tiene que ver con una alianza clara, franca, sensata con el capital. Entonces, tiene que replantear su hegemonía para incorporar a nuevos sectores a su concepción y su visión del mundo. Ahí está el gran reto y la gran posibilidad. No solamente manejando acertadamente la subjetividad, sino también manejando acertadamente la dimensión material del comportamiento político. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, José Vicente. Suerte. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. La candidatura única constituye la máxima aspiración de la oposición. Internamente se considera que de no lograrse se agudizaría más la crisis. Sería mayor la decepción del electorado que vota por la oposición. Brasil se manifiesta a favor de Guyana sobre la controversia fronteriza con Venezuela. Y su posición se expresa de la siguiente manera: a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Brasil no desea cambio geográfico en las fronteras de Guyana con Venezuela, lo que tendría consecuencias para su territorio, y siempre el país ha apoyado diplomáticamente a Guyana.
Se considera en medios diplomáticos que esta posición oficial de Brasil influyó en la decisión inconsulta del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, violatoria del Acuerdo de Ginebra, al remitir el caso a la Corte Internacional de Justicia. El mismo discurso, el gobierno colombiano mantiene una posición homogénea, injerencista respecto a Venezuela. Así, por ejemplo, en una reunión del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, con su homólogo colombiano, Oscar Naranjo, reafirmaron el compromiso de contribuir a la restauración de la democracia en Venezuela. Y coincidieron en la preocupación por el deterioro de la situación del país. Esta posición acaba de ser ratificada por el propio presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuando afirmó que, comillas, Colombia no aceptará la convocatoria a elecciones presidenciales en Venezuela. Y luego dijo lo siguiente, comillas, Colombia pide a Estados Unidos restaurar la democracia en Venezuela, cierra comillas. Lo único que le faltó a Santos fue indicar la vía. Pregunta, ¿es tolerable este tipo de declaración de un jefe de Estado que no solo se inmiscuye en los asuntos internos de otros estados, sino que le pide a una potencia como los Estados Unidos restaurar la democracia y deja flotando la duda acerca del método a emplear, aun cuando ya el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, mencionó hace poco la opción militar? Pregunto yo, ¿acaso un golpe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, algo imposible, dada la concepción sobre la lealtad y la soberanía nacional que rige a los militares venezolanos, o una invasión militar norteamericana como son los planes que trabaja el Pentágono? En fin, vivimos tiempos de Judas. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlace, Confidencial, Reporte Ejecutivo, Ficha Técnica, 1.581 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 26 de enero al 7 de febrero. Resultados. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con adelantar la elección presidencial para el próximo mes de marzo o en abril de este año? 66% de los venezolanos está de acuerdo, mientras 31% está en desacuerdo. No sabe, no responde 3%. ¿A quién elegiría usted, incluyendo al actual presidente Maduro? Imagine que en sus manos está la decisión de nombrar hoy al presidente de Venezuela. Sin lista, primero en mente. Nicolás Maduro, 37%. Y 41% valoración positiva de gestión de Nicolás Maduro. Lorenzo Mendoza, 19%. Henry Falcón, 10%. Henry Ramos Ayub, 2%. María Corina Machado, 1%. Enrique Capriles, 1%. Leopoldo López, 1%. Claudio Fermín, 1%. No sabe, no responde, 28%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo, a las 9 de la mañana, por este su canal Televen.